Números, capítulo 1, versículo del 1 al 54. El día primero del segundo mes del segundo año de la salida de Egipto, en el desierto de Sinaí, en la tienda del encuentro, el Señor dijo a Moisés: Haz un censo completo de la comunidad israelita, todos los varones, uno a uno, por clanes y familias, registrando sus nombres. Tú y Aarón registrarán por escuadrones a todos los varones mayores de 20 años aptos para la guerra. Para ello contarán con la ayuda de un jefe de familia por cada tribu. Los nombres de las personas que los asistirán son: por Rubén, Elisur, hijo de Sedeur; por Simeón, Salumiel, hijo de Zurisadai; por Judá, Nabsón, hijo de Aminadab; por Isaacar, Natanael, hijo de Suar; por Zabulón, Eliab, hijo de Jalón; por los hijos de José, por Efraín, Elisamá, hijo de Amiú; y por Manasés, Gamaliel, hijo de Fedasur; por Benjamín, Abidad, hijo de Gedeoni; por Dan, Agesier, hijo de Amisadad; por Aser, Pagiel, hijo de Ocram; por Gad, Eliasaf, hijo de Degel; por Neftalí, Ahirá, hijo de Enán. Estos fueron los nombrados por la comunidad, jefes de tribus y cabezas de clanes. Moisés tomó a Aarón y a estos hombres escogidos por sus nombres. Ellos reunieron toda la asamblea el día primero del mes segundo, y todos se inscribieron uno a uno. Los mayores de 20 años, por clanes y familias, registrando sus nombres. Así los registró Moisés en el desierto del Sinaí, como lo había mandado el Señor. Hijos y descendientes de Rubén, primogénito de Israel, por clanes y familias, registrando los nombres, uno a uno, de los varones mayores de 20 años y aptos para la guerra. Total de la tribu de Rubén, 46,500. Hijos y descendientes de Simeón, por clanes y familias, registrando los nombres uno a uno, de los varones mayores de 20 años y aptos para la guerra. Total de la tribu de Simeón, 59,300. Hijos y descendientes de Gad, por clanes y familias, registrando los nombres uno a uno de los varones mayores de 20 años y aptos para la guerra. Total de la tribu de Gad, 45,650. Hijos y descendientes de Judá, por clanes y familias, registrando los nombres uno a uno de los varones mayores de 20 años y aptos para la guerra. Total de la tribu de Judá, 74,600. Hijos y descendientes de Isaacar, por clanes y familias, registrando los nombres uno a uno de los varones mayores de 20 años y aptos para la guerra. Total de la tribu de Isaacar, 54,400. Hijos y descendientes de Zabulón, por clanes y familias, registrando los nombres uno a uno de los varones mayores de 20 años y aptos para la guerra. Total de la tribu de Zabulón, 57,400. Hijos y descendientes de Efraín, hijo de José, por clanes y familias, registrando los nombres uno a uno de los varones mayores de 20 años y aptos para la guerra. Total de la tribu de Efraín, 40,500. Hijos y descendientes de Manasés, hijo de José, por clanes y familias, registrando los nombres uno a uno de los varones mayores de 20 años y aptos para la guerra. Total de la tribu de Manasés, 32,200. Hijos y descendientes de Benjamín, por clanes y familias, registrando los nombres uno a uno de los varones mayores de 20 años y aptos para la guerra. Total de la tribu de Benjamín, 35,400. Hijos y descendientes de Dan,
por clanes y familias, registrando los nombres, uno a uno, de los varones mayores de 20 años y aptos para la guerra. Total de la tribu de Dan, 62.700. Hijos y descendientes de Aser, por clanes y familias, contando los nombres uno a uno de los varones mayores de 20 años y aptos para la guerra. Total de la tribu de Aser, 41.500. Hijos y descendientes de Neftalí, por clanes y familias, registrando los nombres uno a uno de los varones mayores de 20 años aptos para la guerra. Total de la tribu de Neftalí, 53.400. Este es el censo que hizo Moisés con Aarón, asistidos por los 12 jefes israelitas, uno por cada tribu, todos jefes de familia. El total de los israelitas, por familias mayores de 20 años y aptos para la guerra, fue de 603.550. Pero los levitas no fueron registrados con los demás por familias porque el Señor había dicho a Moisés: no incluyas a los levitas en el censo y registro de los israelitas. Encárgales la tienda de la alianza, sus objetos y enseres. Ellos transportarán la tienda de la alianza con sus objetos, estarán a su servicio y acamparán a su alrededor. Cuando haya que ponerse en marcha, los levitas demostrarán la tienda. Cuando se haga alto, los levitas la montarán. Al laico que se meta, se le matará. Los israelitas acamparán por escuadrones, cada uno en su campamento, junto a su estandarte. Los levitas harán la guardia de la tienda de la alianza para que no estalle la cólera contra la comunidad israelita. Los levitas cuidarán de la tienda de la alianza. Los israelitas hicieron todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Lo cumplieron todo. Palabra de Dios.